Señaló que una fuerza inclusiva es una fuerza más efectiva. Con este decreto nadie será despedido del ejército o se le negará el alistarse por su identidad de género, y para aquellas personas que fueron dados de baja por su identidad de género, sus casos serán reexaminados. El presidente Biden cree que la identidad de género no debería ser un impedimento para el servicio militar y que la fuerza de Estados Unidos viene de su diversidad. El ejército estadounidense tiene 1.300.000 efectivos en servicio activo y el Pentágono estima que 9.000 personas que se identifican como transgénero sirven en las Fuerzas Armadas. A partir de abril de 2019, las personas trans estaban obligadas a prestar servicio en función del género asignado al nacer, por lo que aquellos que necesitan terapia hormonal o cirugía de reasignación de género ya no podían enlistarse, ni las personas que hayan comenzado una transición. El decreto de Biden también ordena al Pentágono garantizar que ya no se apliquen estas restricciones. Activistas celebraron la decisión del presidente demócrata, que de esta manera cumplió con una promesa de campaña. Bien, ok, y ahora pasamos al tema, digamos, el tema principal de este bloque, que es lo anunciado, que es sobre la diferencia que hay entre los sistemas de gobierno presidencial y parlamentario, ¿no? Que son más o menos básicamente los dos sistemas que existen a nivel mundial. Más allá de las definiciones entre democracia y dictadura, en fin, pero digamos son sistemas de gobierno que existen en general a nivel mundial. Tenemos primero una nota al respecto y después pasamos un poco al análisis. Existen en el mundo fundamentalmente dos sistemas de gobierno, el presidencial y el parlamentario. En el primero, el presidente de la República ejerce a la vez la función de jefe de Estado y de jefe de gobierno, mientras que en el segundo es el primer ministro o equivalente el que tiene el rol de jefe de gobierno. La jefatura de Estado es desempeñada por el presidente de la República o el rey o la reina, en el caso de las monarquías constitucionales, con facultades básicamente protocolares, aunque con variaciones según los países. Existen algunos casos de sistemas semipresidenciales, como en Francia, y de sistemas presidenciales, con algunos rasgos de régimen parlamentario, como en el Perú. Es en el Reino Unido donde nació el sistema de gobierno parlamentario y existe en prácticamente todos los países de la Unión Europea, así como en Japón, Australia, Canadá, India y Nueva Zelanda, entre otros. En cambio, el sistema presidencial rige en Estados Unidos, al igual que en América Latina y en la mayoría de países africanos. Llegó el momento de decir basta. Ok, bueno, a ver, esto es un tema interesante porque muchas veces no se comprende mucho lo que sucede, las crisis políticas que se suceden en los países en general, ¿no? A ver, el sistema, como se ha dicho un poco en el reporte, el sistema presidencial es un sistema en el que el jefe de Estado es a la vez jefe de gobierno. El sistema parlamentario, hay un jefe de Estado que tiene básicamente roles protocolares, un poco más a veces según los casos, y hay un jefe de gobierno que es el primer ministro o figura similar, puede tener diversos nombres. En Alemania, por ejemplo, se llama canciller. En otros casos es presidente del gobierno, como en España, presidente del Consejo de Ministros, y así, ¿no? Son diversas terminologías, pero que más o menos, porque en realidad indican lo mismo, ¿no? Ahora, ¿quién es el primer ministro? El primer ministro es, en general, en estos sistemas, es también un parlamentario, ¿no? La elección que cuenta en esos países, aún como cuando, por ejemplo, hay un presidente que sea elegido por voto popular, la elección principal es la elección parlamentaria, la elección legislativa. Entonces, una vez que se produce una elección legislativa, el líder del partido que ha quedado primero es el que recibe el encargo, ¿no? Del jefe de Estado para que forme gobierno, ¿ok? Y entonces, sucede pocas veces en general en el mundo, ¿no? Pocas veces en que un solo partido tiene mayoría absoluta para poder gobernar,
¿no? Inglaterra tiene, el Reino Unido tiene eso porque tiene un sistema electoral que lleva a eso. Pero en general, en la mayoría de los países, ningún partido tiene mayoría absoluta. Entonces tiene que formar alianzas, coaliciones de gobierno. Y entonces, en ese momento, el primer ministro lo que hace, el encargado para formar gobierno, pues comienzan las negociaciones, eventualmente en algunos casos ya hay negociaciones preliminares, y si logra formar una mayoría suficiente, absoluta, ¿no? Entonces puede formar, es ya así designado primer ministro y puede formar un gobierno, ¿no? Y así empieza su trabajo. Puede pasar a veces en que no lo consigue y obtiene solamente una mayoría relativa, pero obtiene de todas maneras, digamos, ser investido por el Parlamento porque nadie, digamos, no hay una mayoría que va a votar en contra. Entonces se establece un gobierno minoritario que funciona, claro, con el riesgo de que se pueda caer, ¿no? Claro, y en estos casos siempre puede pasar que uno de los aliados se salga, ¿no? de ahí, y entonces el gobierno cae, como ha pasado ahora en Italia, ¿no? Ha pasado en Italia, donde un pequeño partido de la alianza de gobierno pues se va, y entonces ha renunciado el primer ministro Conte, pero con la esperanza de formar otra alianza con otros, ¿no? Con algún otro partido para poder ser nuevamente un nuevo mandato como primer ministro. Bien, eso es un caso. Vamos a pasar, tenemos una nota bastante interesante de cómo es el sistema parlamentario, sobre cómo funciona, digamos, en el Reino Unido, porque el sistema parlamentario nace pues en el Reino Unido, ¿no? Y hay un speaker, o sea, presidente del Parlamento de la Cámara de los Comunes, de alguna manera se llama speaker, ¿no? Que se volvió muy famoso en el momento de la discusión sobre el Brexit. Tenemos algunas imágenes para que las vean. To the right, 202, the nose order. The eyes to the right, 202, the nose to the left, 432. So the nose have it, the nose have it. Unlock. I don't know what they're paying him, Mr. Speaker. Order. But I haven't finished. Order. Bien, como pueden ver, bueno, se hizo famoso este señor Bercow, ¿no? Y después renunció, ¿no? Pero se hizo famoso por estas intervenciones durante la discusión del Brexit. Bueno, ese es el sistema, el sistema parlamentario. Antes de que me olvide y pasar al otro sistema, en el sistema parlamentario el primer ministro puede disolver el Congreso normalmente, incluso muchas veces lo hace porque de repente piensa que si se adelantan las elecciones legislativas, y porque está en un momento en que las encuestas favorecen, dice mejor hago elecciones ahora en vez de terminar el mandato, que son, por decir, de 4 años, ¿no? Generalmente son de 4 años, ¿no? El próximo año vence mi mandato, pero ahorita las encuestas me favorecen. Entonces, ¿qué hago? Disuelvo el Parlamento y entonces hay elecciones legislativas, ¿no? Y en ese momento yo gano las elecciones y obtengo un nuevo mandato de 4 años. ¿Okay? Y después el tema de la censura también de ministros existe en el sistema parlamentario. Ahora, el sistema presidencial, el presidente es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. No hay censura, no hay no hay la confianza en el sistema presidencial normalmente, ¿no? No hay eso, no existe. Entonces hay una real separación del poder legislativo y del poder ejecutivo, y además el presidente no puede disolver el Congreso. Pero hay una especie de híbrido un poco extraño en algunos países, por ejemplo en Francia. En Francia hay un sistema semipresidencial, donde está el presidente que tiene toda una serie de poderes, y hay un primer ministro, ¿no? Y el primer ministro también tiene que ser una persona, el líder del partido que ha ganado la elección. En una época en Francia no coincidían los mandatos del presidente en el tiempo, del presidente y del primer ministro, y entonces pasaba que el presidente tenía que gobernar con un primer ministro que era de otro partido, y la relación muchas veces no era buena, ¿no? En el Perú tenemos una cosa aún más extraña, porque no es tampoco lo de Francia, sino que lo que hay un primer ministro y el presidente puede nombrar a quien le dé, como primer ministro, a quien le dé la gana. No va a nombrar al líder del partido que ha ganado que ha ganado la elección parlamentaria. Por decir, PPK de repente hubiera tenido que nombrar a Keiko, aunque es verdad que Keiko no era parlamentaria, pero en todo caso era la lideresa del partido
en 2016, ¿no? Así que bueno, eso es un poco las diferencias muy rápidamente que existen, un poco para que entiendan las crisis que se dan sobre todo en los sistemas parlamentarios en los diferentes países. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la pregunta que vamos a contestar al final del programa. Y acá la tienen, ¿qué es el crimen de limpieza étnica? Regresamos en unos minutos. Bien, acá está la ficha país para que la vean con lupa. Bueno, la hemos agrandado. Es el Principado de Liechtenstein, capital Vaduz, idioma alemán, dialecto al alemán, moneda franco-suizo, religión, católicos, protestantes, bueno, y unas minorías musulmanes y ortodoxos, y ahí tienen la bandera. Es curioso porque es un paísito que tiene apenas 160 kilómetros cuadrados, es decir, que es un poquito más grande que el Callao, ¿no? Un poquito más grande. Pero tiene alrededor de 39.000 habitantes, mientras que el Callao tiene casi 1 millón de habitantes. Imaginan pues la densidad poblacional, la diferencia de densidad poblacional, ¿no? Entre ambos, entre el Callao y este pequeño país de Liechtenstein. Ahora, ¿cómo así surge Liechtenstein? Pues es un poco como formaba parte del imperio, este Sacro Imperio Romano Germánico que existió hasta comienzos del siglo XIX y que se disolvió y por ahí quedó como no suelto Liechtenstein y se convirtió finalmente en un país independiente, ¿no? Los imperios siempre digamos reunían a territorios autónomos, ¿no? O reinos, y por ahí una vez que se disolvió el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano Germánico, pues simplemente Liechtenstein quedó ahí y se convirtió en un país independiente. Bien, tenemos algunas vistas, esto es de la capital, Vaduz. Dicho sea de paso, Liechtenstein vive en gran parte de servicios financieros, ¿no? Mucha gente que además también funcionó también un poco como, digamos, para cuentas secretas, ¿no? De dinero mal habido, ¿no? Una especie de paraíso fiscal un poco, y entonces ha tenido que corregir muchas cosas para seguir en ese tipo, digamos, de estar marcado, ¿no? Marcado por las autoridades en general a nivel mundial. Acá tienen al príncipe Hans Adam, o sea, está gobernado por un príncipe, ¿no? Que es este señor, pero que hace unos años, y hace más de 10 años en realidad, le dejó el encargo como jefe de Estado, o sea, él es jefe de Estado, ¿no? A su hijo que es Alois, el que es el príncipe heredero. Creo que también tenemos unas imágenes de él. Es todavía Hans Adam con su esposa Marie Aglaé. Y tenemos también al hijo, que finalmente es el que ha recibido el encargo, ¿no? Que ahora es jefe de Estado, representa a su padre, ¿no? Como jefe de Estado. Y claro, es una es una monarquía parlamentaria, precisamente, una monarquía constitucional, ¿no? Y entonces hay un parlamento de 25 miembros nada más, y por supuesto tienen a un primer ministro. Y acá lo tienen, a Adrian Hasler, que es el primer ministro de Liechtenstein, ¿no? Así que bueno, esto es básicamente lo que podemos decir de este micro país, más chico incluso que Luxemburgo, ¿no? Bastante más chico. Bien, vamos a recordar la pregunta, que es ¿qué es el crimen de limpieza étnica? Y con la respuesta regresamos en unos minutos. Nos vemos ahorita. Bien, la respuesta a la pregunta ¿qué es el crimen de limpieza étnica? Pues según palabras del presidente del Tribunal para la ex Yugoslavia, porque ese es un concepto que apareció con ocasión de la guerra que se desató en la ex Yugoslavia, cuando la Yugoslavia se disuelve, digamos, ¿no?
Entre el año 92 y el año 1995 hubo una guerra espantosa, ¿no? En las diferentes repúblicas, en varias, bueno, sobre todo en Bosnia y en Croacia, una guerra espantosa donde se produjo lo que en ese momento comenzó a llamarse limpieza étnica. Y eso, en los términos, lo voy a leer porque es muy breve, en los términos del presidente del tribunal para la ex Yugoslavia que se formó en ese momento para condenar los crímenes que se habían cometido, lo que dice que es buscar, ¿qué cosa es? Es buscar que una zona sea étnica o sea étnicamente homogénea, mediante el uso de la fuerza o la intimidación para expulsar a personas, determinados grupos de una zona, ¿no? Entonces es eso, digamos, intimidar a las personas, forzarlas a irse de donde viven para que esa zona solamente estén un grupo étnico eventualmente dominante, ¿no? Es verdad que en realidad no tiene, digamos, no es que hasta el momento todavía jurídicamente nadie ha sido condenado por ese término porque no forma parte, por ejemplo, de la Convención de Genocidio. O sea, es diferente el genocidio. El genocidio implica exterminar, ¿no? Buscar exterminar a un grupo étnico religioso, ¿no? Eso sería en todo caso el genocidio, o grupos o minorías sociales de algún tipo, ¿no? Eso sería genocidio. La limpieza étnica es hacer que una zona, como digo, ¿no? Digamos, expulsar a un grupo étnico o grupo religioso, lo que fuere, de esa zona para que solamente sea homogéneo desde el punto de vista étnico, religioso, social o lo que fuere. Entonces son dos cosas distintas, aunque es verdad que en esa, digamos, en el afán de intimidar, en el afán de producir el éxodo de las personas, se puede acometer efectivamente matanzas tan graves que puede haber una condena por genocidio, como pasó precisamente con dos personajes en particular. No sé si tenemos las imágenes del general Mladic y el señor, ahí lo tienen, que era el jefe de las fuerzas serbio-bosnias en esa guerra, y ahí lo tienen en Karadzic. Los dos, ¿no? Que era el líder político de los serbio-bosnios, y los dos han sido condenados por la Corte Especial para los casos de Yugoslavia a cadena perpetua por genocidio y otros crímenes, ¿no? Pero sí se habló en ese contexto se habló de la limpieza étnica, pero como digo, no es un crimen específico, todavía por lo menos, y nadie ha sido condenado por eso. Pero sí, y estos dos personajes fueron condenados por genocidio, y en particular se produjo una matanza terrible en una ciudad Srebrenica, en la que mataron a 8.000 musulmanes, ¿no? 8.000 musulmanes fueron asesinados, hombres en particular de 12 a 70 o 68 o 70 años, ¿no? Y entonces eso fue, claro, ya una verdadera masacre. Bueno, ese es un caso, ahí apareció ese concepto, comenzó a utilizarse, pero claro, en realidad es una realidad que existe hace mucho tiempo, ¿no? Eso de querer que una zona sea étnicamente pura, por decirlo de alguna manera, es algo que forma parte de la historia, lamentablemente. En los casos actuales, un caso complicado también es lo que pasa ahora en Medio Oriente, ¿no? Cuando se forma el Estado de Israel hay una guerra, ¿no? Y en medio de esa guerra pues hay personas que son expulsadas de una zona de un lado o de otro. Al final Israel se impone en esa guerra, y eso genera el exilio de alrededor de 800.000 musulmanes, palestinos, en lo que fue conocido como la Nakba, o sea, catástrofe. Hay una discusión sobre hubo intencionalidad o no de Israel de provocar ese exilio, o si fue limpieza étnica o no, ¿no? Sería una mezcla de cosas, ¿no? En medio de la guerra efectivamente se producen exilios porque también grupos de judíos fueron expulsados por los árabes de donde vivían. En fin, es un tema bastante complicado. Más bien lo que está pasando ahora, estamos hablando de lo que pasó en la guerra de 1948, cuando se crea el Estado de Israel, ¿no? Hasta 1949, ¿no? Ese año, 48-49. Pero lo que está pasando ahora, digamos, en Cisjordania, algunos dicen que también hay una especie
de alguna manera una limpieza étnica que sería más bien de tipo burocrático, en el sentido en que se construyen estas colonias israelíes, ¿no?, que de alguna manera implican que los palestinos no pueden ni siquiera acercarse muy cerca, ¿no?, pues son considerados una amenaza. Además, también en las zonas que los israelíes controlan en Cisjordania directamente, por ejemplo, no se les da licencias de construir a los palestinos. Entonces, claro, si no se les da licencia de construir una casa, pues se tienen que ir. También, por ejemplo, si hay un palestino que está casado con un extranjero o una extranjera, según los casos, no se le da, se le hace difícil darle permiso de residencia al cónyuge extranjero, ¿no? Entonces, claro, hay ese reproche, por supuesto, del lado de Israel desmienten eso, pero son uno de los reproches que hacen organizaciones de derechos humanos en Israel, ¿no? Y otra también es desanimar a la gente, ¿no? El ejército israelí decide hacer un ensayo militar en una zona habitada y le dice a los habitantes palestinos de la zona, ¿sabe qué? Váyanse, ¿no? Y claro, eso desanima a las personas. Y un caso ahí sí mucho más claro es en los rohingyas, ¿no?, en Birmania, que son este grupo de 800.000 más o menos musulmanes de origen que vienen en realidad históricamente de Bangladesh hace 150 años, llevados por los británicos cuando todo eso era colonia británica, ¿no?, y que son musulmanes, son una minoría musulmana que han sido objeto en Birmania y que son objeto en Birmania de persecución e incluso de masacres. Y entonces eso se ve claramente como una clara, hay un problema creo que con la imagen, hay una clara limpieza étnica en ese caso, y si eso es llevado a la justicia internacional, eventualmente podrían haber castigos por ese tema. Bien, eso es básicamente lo que podemos decir de lo que significa el crimen de limpieza étnica, que lamentablemente es moneda corriente, bueno, en todo caso sucede mucho, ¿no? Bien, aquí lo dejo.